¿Qué tal están? Bienvenidos. Eratóstenes y Arquímedes. Eratóstenes de Cirene nació en el 276 a.C. y murió en el 194 antes de nuestra era. Fue un gran poeta, filósofo, bibliotecario griego, conocido como un verdadero hombre del Renacimiento en la antigua Grecia. Destacó en múltiples campos del conocimiento y fue pionero en varias áreas de estudio, dejando un legado notable que influyó en siglos posteriores. En este vídeo exploraré algunas de sus ideas y contribuciones principales en distintos campos del conocimiento, y tuvo una gran importancia su labor organizando el conocimiento que existía en los libros de la biblioteca y ordenándolos, ya que fue bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes nació en Cirene, una ciudad-estado griega ubicada en la actual Libia. Fue educado en Alejandría, centro cultural y académico del mundo helénico, donde recibió una sólida formación en matemáticas, astronomía y literatura. Más tarde estudió en Atenas, que seguía siendo una referencia intelectual para todos los sabios. Alejandría llegó a tener en su biblioteca unos 700.000 rollos o libros aproximadamente. En Alejandría, Eratóstenes alcanzó un mayor reconocimiento cuando Ptolomeo III le nombró director de la famosa Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores centros de conocimiento del mundo antiguo, o el mayor, se podría decir. Desde esa posición tuvo acceso a una vasta colección de textos y se dedicó a investigar, escribir y desarrollar métodos innovadores en ciencias y humanidades. Por ejemplo, se dedicó a la medición de la circunferencia de la Tierra. El logro más famoso de Eratóstenes fue calcular con notable precisión la circunferencia de nuestro planeta. En una época en la que todavía existían dudas sobre la forma esférica del planeta, Eratóstenes utilizó la lógica y la observación empírica para confirmar esta idea y estimar su tamaño. El método que empleó fue ingenioso. Observación en Siena, actual Asuán, notó que el mediodía del solsticio de verano el sol iluminaba el fondo de un pozo profundo en Siena, lo que indicaba que estaba directamente sobre sus cabezas, 90 grados de inclinación. Observación en Alejandría. Al mismo tiempo, en Alejandría el Sol tomaba un ángulo de aproximadamente 7,2 grados con la vertical, medido durante la sombra proyectada por un obelisco. En cuanto al cálculo de la circunferencia, Eratóstenes supuso correctamente que la distancia entre Alejandría y Siena aproximadamente era de 5.000 estadios, y era una fracción de la circunferencia total de la Tierra. Como 7,2 grados es una 50ª parte del círculo completo, que son 360 grados, dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 250.000 estadios, lo que equivale a unos 39.375 kilómetros. Su resultado fue sorprendentemente cercano al valor real, 40.075 kilómetros. Este cálculo no solo demostró la capacidad de aplicar la geometría al estudio del mundo físico, sino que consolidó a Eratóstenes como uno de los primeros científicos en combinar observación y razonamiento teórico. También tuvo una labor importante en la creación de la geografía como disciplina. Eratóstenes es considerado el padre de la geografía. Fue el primero en acuñar el término geografía y en tratarla como una disciplina científica. Su obra principal sobre el tema geografía, aunque no ha sobrevivido completa, sentó las bases para siglos posteriores. Sus contribuciones incluyen además la creación de un sistema de coordenadas. Eratóstenes dividió la Tierra utilizando líneas imaginarias como paralelos y meridianos, un concepto precursor de la latitud y la longitud modernas. También elaboró mapas precisos basándose en relatos de viajeros y registros históricos. Elaboró mapas más precisos que los de sus predecesores, incorporando además información sobre los pueblos y lugares del mundo conocido. También realizó una clasificación climática, propuso dividir la Tierra en zonas climáticas, una zona tórrida cerca del Ecuador, 2 zonas templadas en las latitudes medias y 2 zonas frías cerca de los polos. Estas ideas demostraron su capacidad para integrar información y sistematizar el conocimiento sobre el mundo. Además, también hay que señalar que en el ámbito de las matemáticas está la denominada criba de Eratóstenes. Eratóstenes también realizó importantes contribuciones en consecuencia a las matemáticas, especialmente en la teoría de números. Desarrolló el famoso método conocido como la criba de Eratóstenes, un algoritmo eficiente para encontrar números primos menores
que un número dado. El método consiste en eliminar iterativamente los múltiplos de cada número primo, comenzando por el 2, hasta identificar todos los primos en un rango específico. En ese sentido, también hay que decir que este algoritmo sigue siendo fundamental en matemáticas y ciencias computacionales, pues ilustra los principios básicos de la divisibilidad y la eficiencia computacional. Además, también, en cuanto a la astronomía y la cronología, pues además de medir la circunferencia terrestre, Eratóstenes realizó observaciones astronómicas importantes. Estimó la distancia entre la Tierra y el Sol, así como la distancia a la Luna, aunque con menos precisión que su cálculo de la circunferencia terrestre. También creó un calendario basado en el año solar, con el objetivo también de hacerlo más preciso para la planificación de actividades agrícolas y ceremonias religiosas. Además, en el campo de la cronología, intentó organizar los eventos históricos en una línea de tiempo coherente, utilizando criterios racionales para datar guerras, reinados y acontecimientos culturales. A todo esto hay que añadir su labor en filosofía, poesía y, diríamos, su actitud humanista. Eratóstenes no se limitó a las ciencias exactas, escribió poesía, tratados de filosofía y ensayos literarios, mostrando su profundo interés por la cultura y el pensamiento humanista. Aunque la mayoría de los escritos se han perdido, se sabe que criticó la miopía de quienes se especializaban demasiado en un solo tema, defendiendo en su lugar una visión interdisciplinar del conocimiento. En ese sentido, Eratóstenes también fue apodado Beta, lo que significa el segundo, porque se decía que no era el mejor en ningún campo, pero sobresalía en todos. Esta etiqueta, que pudo haber sido un intento de crítica, en realidad refleja su genio versátil y su capacidad para dominar diversas áreas del saber. En cuanto al legado y relevancia de Eratóstenes, pues es muy grande su legado. Eratóstenes murió a los 82 años, según relatos, tras optar por dejar de comer debido a su progresiva ceguera. Su legado, sin embargo, perdura en varios campos. Su cálculo de la circunferencia de la Tierra influyó en exploradores como Cristóbal Colón, o descubridores, quien, aunque incorrectamente, utilizó una versión modificada de sus datos, y también se puede afirmar que su enfoque interdisciplinario sentó un precedente para futuros científicos y humanistas. El concepto, además de la criba de Eratóstenes, sigue siendo estudiado y aplicado en la actualidad. Su visión de la geografía como una ciencia sistemática fue adoptada y ampliada por figuras como Ptolomeo, por ejemplo. En ese sentido, Eratóstenes no solo destacó por sus logros específicos, sino también por su enfoque metódico, su curiosidad insaciable y su capacidad para vincular distintas áreas del conocimiento. En su tiempo, combinó filosofía, ciencia y arte, dejando un modelo a seguir para generaciones posteriores y demostrando también que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo universal y atemporal. En este aspecto, podemos decir que su contribución es extraordinaria. En cuanto a Arquímedes de Siracusa, nació en el 287 y murió en el 212, es uno de los mayores genios de la antigüedad y una de las figuras más influyentes en la historia de las matemáticas, la física y la ingeniería. Su obra, la obra de Arquímedes, dejó una huella profunda en las ciencias exactas, destacándose por su capacidad de combinar un riguroso razonamiento matemático con una inventiva sin igual. Fue también, podemos decir, un filósofo práctico que aplicó su conocimiento para resolver problemas concretos, muchos de los cuales contribuyeron al desarrollo de la tecnología militar y civil de su tiempo. Podemos decir que la vida y el legado de Arquímedes influyó en múltiples campos. En cuanto a su vida y contexto histórico, se puede decir que Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa, en una próspera polis griega ubicada en la isla de Sicilia, en la Magna Grecia. Su padre Fidias era un astrónomo, lo que pudo haber despertado su interés temprano por las ciencias. Aunque se conoce poco sobre su juventud, se cree que estudió en Alejandría, el principal centro intelectual del mundo helenístico, donde habría entrado en contacto con las ideas de matemáticos como Euclides y Eratóstenes. Además, también hay que decir que Siracusa, bajo el gobierno del rey Hierón II, tenía fuertes lazos con el mundo helenístico y al mismo tiempo enfrentaba la amenaza constante de la expansión romana y cartaginesa.
Podemos decir que este contexto político fue crucial para la vida de Arquímedes, pues muchas de sus invenciones y descubrimientos surgieron en realidad de su compromiso con la defensa de su ciudad. A pesar de esto, gran parte de su obra tuvo un carácter teórico y buscaba comprender las leyes fundamentales del universo. Además, también hay que señalar que Arquímedes murió en el año 212 a.C. durante el asedio romano de Siracusa a manos de un soldado que ignoró las órdenes de capturarlo con vida. Según relatos, murió mientras estaba absorto en un problema matemático, pronunciando las palabras más célebres, no molestes mis círculos, al soldado que al final lo mató. En cuanto a las principales contribuciones científicas de Arquímedes, en matemáticas, por ejemplo, pues Arquímedes revolucionó las matemáticas, desarrollando métodos que anticiparon el cálculo integral y diferencial moderno. Sus escritos abarcan geometría, cálculo de áreas y volúmenes, números infinitesimales y progresiones. Además, también analizó el cálculo de áreas y volúmenes. Uno de los logros más destacados de Arquímedes fue su aproximación al cálculo integral que utilizó para determinar áreas, volúmenes y centros de gravedad de figuras geométricas, y entre sus logros más notables se encuentran, primero, por ejemplo, saber cómo es el área del círculo. Demostró que el área de un círculo es igual al radio al cuadrado multiplicado por pi. Volumen de la esfera, calculó que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro circunscrito. Este resultado era tan importante para él que pidió que un cilindro y una esfera fueran tallados en su tumba. En cuanto a la aproximación de pi, pues también Arquímedes fue uno de los primeros en calcular un valor preciso de pi. Utilizó un método geométrico para aproximarlo, inscribiendo y circunscribiendo polígonos regulares en un círculo. Estimó que pi estaba entre 3,1408 y 3,1429, una precisión impresionante para su tiempo. En cuanto a series infinitas y métodos de agotamiento, pues podemos decir que Arquímedes utilizó métodos que se asemejaban al cálculo integral moderno, basados en el principio de agotamiento, una mecánica o una técnica desarrollada por los matemáticos griegos para aproximar áreas y volúmenes dividiéndolos en partes infinitamente pequeñas. En este sentido, también se pueden destacar sus contribuciones a la física, no solo a la matemática. Arquímedes estableció las bases de la mecánica y la hidrostática, formulando principios fundamentales que aún hoy se enseñan en física. En este sentido está, por ejemplo, el principio de Arquímedes, que lo que dice es que el principio de flotación, conocido como el principio de Arquímedes, establece que un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Este descubrimiento surgió, según la leyenda, mientras Arquímedes se bañaba, lo que le llevó a exclamar «Eureka, lo encontré». Este principio es fundamental en hidrostática y se aplica ampliamente en ingeniería naval y submarina también. Además, también descubrió leyes de la palanca. Por ejemplo, Arquímedes formuló las leyes de la palanca y el equilibrio. Su famosa frase «dame un punto de apoyo y moveré el mundo» ilustra su comprensión de cómo una fuerza pequeña puede mover una carga grande mediante el uso de palancas. Este principio permitió el diseño de máquinas simples que multiplicaban la fuerza. Fue un descubrimiento muy importante. En cuanto a la mecánica de sólidos, en el ámbito de la física, además de las palancas, Arquímedes estudió otros principios mecánicos y diseñó máquinas como poleas compuestas, catapultas y dispositivos para levantar agua, como el famoso tornillo de Arquímedes, que todavía se utiliza en sistemas de irrigación. En cuanto a la ingeniería, las aportaciones de Arquímedes fueron también extraordinarias. Hubo una aplicación práctica de los principios científicos y en este campo también destacó Arquímedes. Muchas de sus invenciones surgieron de su esfuerzo por proteger Siracusa del ataque romano. Por ejemplo, diseñó y construyó máquinas de guerra. Arquímedes diseñó armas avanzadas como catapultas de gran alcance, arietes y grúas que podían volcar barcos enemigos. Según la tradición, también ideó un sistema de espejos parabólicos que concentraban la luz solar para incendiar barcos romanos. Aunque la veracidad de esta anécdota es debatida y discutida. También está el denominado tornillo de Arquímedes,
que consiste, este tornillo de Arquímedes, en un dispositivo que es utilizado para elevar agua mediante una hélice dentro de un tubo. Fue desarrollado inicialmente para extraer agua de los barcos y se sigue utilizando en sistemas de riego y tratamiento de aguas también. En ese sentido, como se puede ver, sus descubrimientos y invenciones fueron extraordinarios. En cuanto a autómatas y mecanismos, aunque menos conocido, Arquímedes diseñó modelos mecánicos avanzados, como planetarios que simulaban los movimientos de los cuerpos celestes, un precursor de los relojes astronómicos, y además también podemos decir que en cuanto a su método científico y su visión interdisciplinaria, Arquímedes es famoso por su enfoque metódico y sistemático. Aunque la mayoría de los matemáticos de su época se centraban en problemas teóricos, él aplicó el conocimiento matemático a problemas prácticos. Su capacidad para combinar abstracción y utilidad lo distingue de otros pensadores antiguos de su tiempo, coetáneos de él. En sus escritos a menudo exponía primero un resultado como un teorema, para luego demostrarlo paso a paso. Este rigor matemático influyó profundamente en la ciencia posterior. Arquímedes también es recordado por su capacidad para plantear preguntas sobre fenómenos cotidianos y buscar respuestas basadas en principios universales. Su enfoque, podemos decir que prefiguró el método científico moderno, basado en observación, hipótesis y experimentación. En lo referente a sus obras principales, aunque muchas de las obras de Arquímedes se han perdido, algunas de sus contribuciones más importantes han llegado hasta nosotros. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, sobre el equilibrio de los planos, un tratado donde expone las leyes de la palanca y el centro de gravedad. También otra obra sobre los cuerpos flotantes que describe el principio de Arquímedes y desarrolla conceptos de hidrostática. La esfera y el cilindro, otra obra donde calcula el volumen y el área de estos sólidos. Otra obra es el contador de arena, un tratado donde introduce un sistema numérico para calcular cantidades astronómicas, desafiando la idea de que el número de granos de arena en el universo era inconmensurable. También escribió sobre la cuadratura de la parábola, demuestra cómo calcular el área bajo una parábola utilizando un enfoque precursor del cálculo integral, y una de sus obras más notables es el Palimpsesto de Arquímedes, un manuscrito medieval que contiene textos perdidos de Arquímedes y fue descubierto en 1906. Este documento diríamos que reveló su uso avanzado de infinitesimales y series geométricas. En cuanto a su legado e impacto, el legado de Arquímedes ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus ideas influyeron en matemáticos y científicos como, por ejemplo, Galileo Galilei, Isaac Newton y Pierre-Simon Laplace. En la Edad Media sus trabajos fueron traducidos al árabe y al latín, contribuyendo al crecimiento y al renacimiento de la ciencia en Europa. En la actualidad se puede decir que Arquímedes sigue siendo una figura central y esencial en la enseñanza de matemáticas, física e ingeniería. Sus principios fundamentales son aplicados en disciplinas como la mecánica de fluidos, la ingeniería naval y también la arquitectura. A modo de conclusión, se puede afirmar que Arquímedes fue mucho más que un matemático o inventor, que lo fue. Fue un verdadero pionero del pensamiento racional y científico. Su capacidad para combinar teoría y práctica junto con su insaciable curiosidad lo convierte en una figura atemporal cuya influencia trasciende las eras. Sus descubrimientos y métodos no solo resolvieron problemas inmediatos, sino que además establecieron las bases para futuros avances en ciencia y en tecnología. Podemos decir que es un símbolo de la búsqueda del conocimiento. Arquímedes, por tanto, encarna el ideal clásico del genio humano, podemos decir que en su máxima expresión. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.